Hola, ustedes dirán, oye, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, antes de iniciar con la clase del día de hoy me gustaría hacer un señalamiento, ya que debido a que expliqué mal o no me di a entender adecuadamente en la presentación anterior, se quedó en la mente de muchos de que la ciudad jardín, una de sus principales características era eliminar las zonas verdes en espacios centrales. No, ahí les voy a explicar otra vez. En esta gráfica podemos ver en este punto y este punto, así como en este, las características de la ciudad industrial, que tiene una ausencia en la estructura sectorizada, no hay zonas verdes en los espacios centrales, la industria y el sector ferroviario se encuentran en la zona central de la ciudad y la ciudad no es capaz de mantenerse económicamente por lo que se arriendan los terrenos. Eso caracteriza a la ciudad industrial. Y aquí tenemos una ciudad industrial. Sin embargo, aquí ahora tenemos una propuesta. Quiero que vean cómo en el centro se encuentra, no hay nada de áreas verdes. Todo está en torno a. En cambio, una ciudad jardín de Ebenezer Howard de 1889 busca, además de ser una ciudad radial, en la medida de lo posible, buscaba cumplir con los siguientes puntos: orden, comunicación, salubridad, comunidad y autosuficiencia. Y entre ellas va a ser generar una secuencia de anillos que hubiera desde espacios públicos, zonas comerciales, zonas residenciales de la alta burguesía, zona residencial para los obreros y una zona de vías ferroviarias y de fábricas, divididas por anillos de grandes áreas verdes. Por eso se le llama ciudad jardín. ¿Ok? Y este va a ser un esquema con la idea de que en algún futuro se pudieran evitar hacer ciudades dormitorios y que de hecho todas las actividades se dieran en la propia ciudad y poder hacer una red de ciudades que se compensaran una a la otra, generando una especie de intermunicipalidad. No sé si lo pronuncié bien. Generando realmente un organismo urbano mucho más grande de varias ciudades jardín. Esperando que con esto ahora sí haya quedado claro este punto. ¿Sale? Gracias. Y ahora sí, vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto volverlos a saludar. Nuevamente a la distancia vamos a continuar con este caótico, peculiar y extraño semestre. Antes de iniciar previamente con esto, quiero señalar que ya hicimos un cambio en la temática. Ya cerramos con este tema de la revolución industrial y el nacionalismo, con todas las tendencias que estuvieron observando. Y ahora viene la prueba de fuego. Ahora vamos a tratar de ver cómo todas estas experiencias, este bagaje, todas las tendencias que estuvimos observando comienzan a influir en el territorio nacional. ¿Ok? Vamos a ver cómo Porfirio Díaz no se sacó nada de la manga, son cosas que estaban en desarrollo a nivel mundial. Y vamos a comenzar justamente con esta nueva temática que se llama la reforma liberal en México, que es una época caótica. Y bueno, vamos a explicar de qué trata este periodo y cuál es el desarrollo artístico del momento. ¿Ok? Eh, Son tres subtemas específicos que conforman esta nueva unidad, que es de 1855, o sea, con la caída de Santa Anna, hasta 1876, cuando sube al poder Porfirio Díaz. En este periodo vamos a encontrar la República Liberal y las leyes de reforma, las intervenciones francesas y el Segundo Imperio Mexicano, y la República restaurada una vez que
vencen a las tropas de Maximiliano de Habsburgo, y finalmente el desarrollo artístico y arquitectónico, así como urbano del periodo. ¿Ok? Debido a la convulsión civil, política, económica, social que se vivió en esas décadas, la producción artística se vio muy mermada. Ahorita esta fotografía, que es el Teatro Degollado, allá en Guadalajara, no hablaré ahorita, voy a hablar más adelante, pero podemos ver aquí una de las obras con una clara influencia neoclásica aún. Vean la fecha, 1855 a 1866. La construcción de esta coincidió tanto con el periodo de Benito Juárez, las leyes de reforma, hasta el Segundo Imperio. Vamos a ir viendo de qué trata esto, ¿sale? Bueno, el objetivo general de esta nueva unidad es que el alumno entenderá las consecuencias de la reforma liberal en la configuración urbana mexicana de la segunda mitad del siglo XIX, así como la especulación del suelo y los cambios de uso. Prácticamente esta unidad es la antesala o la introducción para el desarrollo o el entendimiento, mejor dicho, de la arquitectura del porfiriato. No podemos hablar del porfiriato sin saber qué fue lo que originó el inicio del porfiriato. ¿Ok? Bueno, vamos a recordar un poco lo que habíamos visto ya muchas clases atrás. Este periodo entre el primer imperio mexicano y la dictadura de Santa Anna, que se dio una gran cantidad de guerras políticas y civiles entre los llamados federalistas y los llamados republicanos, perdón, entre conservadores y liberales. Los conservadores se consideraban centralistas, mientras que los liberales se consideraban federalistas. Recuerden que hubo por ahí dos constituciones. De hecho, una fue liberal. Luego hubo una constitución que desacreditó a la liberal con un corte centralista, la cual hizo que varios estados de la república quisieran separarse del país. Existieron varias, la intervención norteamericana, dos intervenciones, una a partir de la guerra de Texas, una primera intervención de Francia con la guerra de los pasteles, y un país muy realmente maltrecho ya económicamente hablando, y con una relación realmente tóxica, vuelven a pedir al ya exiliado Antonio López de Santa Anna que regresara al país para dirigirlos. Y regresa bien loco, ¿no? Empieza a generar una dictadura nepotista, una dictadura que realmente generó mucho enojo en los diferentes grupos, tanto liberales como conservadores. Y esto dio pie a, con esto voy a dar el inicio a la temática específica del día de hoy, a que el sector liberal se organizara para estar en contra del gobierno de Santa Anna. Y así va a ser que el 1 de marzo del año 1854, dos individuos liberales, conocidos como Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, redactaran y promulgaran el plan de Ayutla. Este plan de Ayutla lo que buscaba era derrocar a Santa Anna. Santa Anna huye, se va, y entonces se instaura un gobierno de transición conservador en manos de Martín Carrera. De hecho, 1855 va a ser un tanto caótico porque va a haber 3 presidentes en un año, imagínense. Va a estar Martín Carrera, que algunos lo conocerán más porque hay una estación del metro, más que porque quién era Martín Carrera. Rómulo de la Vega, y al final, al no lograr acuerdos entre conservadores y liberales, Juan Álvarez queda en el gobierno. Y hay que considerar que tanto Juan Álvarez como Ignacio Comonfort y su gente allegada, que era Melchor Ocampo y Benito Juárez, se consideraban como liberales radicales.
Esto hay que entender que siempre existen conservadores radicales y moderados, así como liberales radicales y moderados. ¿Qué es moderado? Que no es tan extremista, que sus medios o la implementación de sus propuestas no son de forma abrupta y a veces hasta violenta. El plan de Ayutla genera, mejor dicho, establece un gobierno liberal radical que fuera laico, anticlerical, racionalista, republicano y pro-capitalista. Se va a reunir el Congreso Constituyente para generar una nueva constitución, que más adelante se le va a conocer como la Constitución de 1857, pero, ojo con esto, no van a llamar a que participen en ese Congreso Constituyente ningún miembro del clero ni del ejército, lo cual va a hacer que el clero y el ejército, que tenían mucho poder, pues se enojaran. Y por ahí surge una ley llamada la Ley Juárez, en donde que era ministro de la corte, Juárez, buscaba una supresión de tribunales especiales. O sea, que hubiera una igualdad en el trato de todos con todos. ¿Ok? Hay que entender que esta constitución buscaba tener los referentes franceses y europeos. Sin embargo, prácticamente los liberales mexicanos van a tener como ejemplo el desarrollo de los Estados Unidos y su constitución, queriendo buscar algo más americano, algo más local y no tan relacionado con Europa. Pero recordemos que la misma constitución de Estados Unidos tenía una influencia e inspiración francesa. ¿Qué va a pasar? Que después de Juan Álvarez, que estuvo meses en el poder, sube Ignacio Comonfort entre 1855 a 1858. Durante el gobierno de Ignacio Comonfort se van a establecer varias leyes, llamadas leyes de reforma, que buscan primero suprimir a la Compañía de Jesús. Ya no va a haber más Compañía de Jesús, porque ellos eran los que concentraban poder intelectual y científico. Van a suprimir a los jesuitas, que recuerden que además con las reformas borbónicas los habían expulsado a finales del siglo XVIII, después de que terminó después de que culminó la independencia de México, regresaron. Bueno, estos finalmente dicen: ustedes, ya no existe aquí la Compañía de Jesús. Luego, la ley Lerdo, que es la desamortización de fincas. Eso quiere decir que comienzan a liberar fincas que van a ser para particulares o para el Estado. La ley Ocampo, surge el registro civil, o sea, le quitan un poder que tenía la iglesia. La ley Iglesias no se refiere propiamente a Iglesias, sino al apellido, un apellido que era Iglesias. La ley Iglesias, el pago de impuestos por parte de la iglesia, el cual estaba exento del pago. Y finalmente en el 57 se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Vean hasta en el nombre, muy yankee, ¿no? De 1857. Pero resulta que hay diferentes etapas en estas décadas, que son muy pocas. Vean cuánta dificultad. El triunfo liberal sobre Santa Anna entre el 55 al 58, la guerra de reforma que inicia propiamente en el 58 al 61, también llamada la Guerra de los 3 años, una intervención francesa y el Segundo Imperio entre el 62 y el 67, y finalmente la República Liberal restaurada entre el 67 y el 76. Va a pasar algo bien curioso con Ignacio Comonfort. El periodo presidencial era de 4 años, pero si se fijan, él no duró 4 años en el poder. Porque resulta que va a surgir un plan llamado el Plan Tacubaya. El Plan Tacubaya era un plan conformado por los conservadores, en donde buscaban, por así decirlo, mediar o pactar con Ignacio Comonfort, que era un presidente liberal, para que este mismo desconociera la Constitución del 57, ya que esta Constitución iba en contra de muchos principios y de muchos privilegios de
los conservadores. ¿Ok? Por lo tanto, el grupo liberal vio con muy malos ojos que Comonfort se prestara a este juego de los conservadores, y en ese momento renuncia Comonfort, queda el ministro de Justicia en el poder, porque así lo mencionaba la Constitución, que en ese entonces era Benito Juárez. Por lo tanto, sin haber votado por él, él queda como presidente de la República hasta que éste formara elecciones, las cuales no se hicieron porque vino la intervención francesa. En ese mismo momento los conservadores dijeron, ah sí, pues yo voy a tener a mi propio presidente. Y entre Félix María Zuluaga y Miguel Miramón van a, en diferentes periodos, van a estar gobernando durante los próximos años al paralelo del gobierno de Juárez. Entonces, durante estos 3 años, la llamada guerra de reforma, va a existir 2 presidentes. Un presidente liberal, que es Benito Juárez, y un presidente conservador, que era Félix María Zuluaga o Miramón, según el periodo. Hay que entender que al hablar de conservadores y liberales va a ser la eterna lucha, que hoy en día la historia injustamente pareciera que habla de los buenos y los malos. No es cierto, había gente muy capaz en ambos grupos, pero hay que entender que los conservadores se les consideraba de derecha, centralistas, monárquicos, católicos y de una influencia europea, sobre todo francesa y española. Y los liberales se les consideraba de izquierda, se les consideraba federalistas, se les consideraba republicanos, laicos y con una influencia hacia Estados Unidos de América. Considerando esto, hay que entender que al momento de que Ignacio Comonfort renuncia y Juárez queda como presidente interino entre 1858 a 1861, se va a ejercer una serie de políticas que va a ir en contra de la Iglesia y de los grupos conservadores. Está la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, que es quitarle los bienes a la Iglesia para que el gobierno las administre y o las venda. La ley del matrimonio civil ahora va a ser algo que va a depender del Estado y ya no de la Iglesia. La ley orgánica del registro civil, en la cual le quito también este poder a la Iglesia y ahora va a ser parte del Estado. Se secularizan los cementerios. Los cementerios antes también eran administrados por la Iglesia, ahora el Estado los va a administrar. Se decreta la supresión de festividades religiosas. Ya se va a buscar que estas actividades ya no sean públicas. Se decreta la expulsión del delegado apostólico, arzobispos y obispos. Por lo tanto, rompen relación con el Vaticano, con la Santa Sede. Se secularizan los hospitales y establecimientos de beneficencia, como los orfanatos, los cuales también eran parte de la Iglesia. Les quitan esta administración y se vuelve ahora del Estado. Y finalmente el decreto de la exclaustración de monjas y frailes. Imagínense los frailes y las monjas que vivieron prácticamente toda su vida en un convento y un día llegaran y les dijeran, bueno, pues agarren sus cositas y se largan de aquí porque ahora este convento es mío. Fue un golpe muy difícil para la Iglesia. No estoy diciendo que ay, pobrecita Iglesia, no, también la Iglesia tiene la Iglesia como institución tiene muchos elementos negativos, pero no todo tampoco era malo. Van aquí a nuestro pequeño presidente, ¿no? Vean, sería bueno decirle, a ver, siéntate. Sus piernitas le quedaban colgando, ¿no? Yo creo que por eso usaba este como taburete. Por lo tanto, las leyes de reforma fue un golpe duro a las instituciones eclesiásticas y a los conservadores. En esta guerra de 3 años, entre lo que dijimos que es el 58 al 60-61, vamos a encontrar que los conservadores van a tener militares muy destacados, los cuales seguramente han escuchado porque son el nombre de una calle, como por ejemplo del lado de los conservadores estaba Miguel Miramón, Félix Zuluaga y Leonardo Márquez, mientras que del lado de los liberales estaba Santos Degollado,
Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza. Ambos grupos tenían poco dinero, eran un caos. El país es y sigue siendo un caos. Por lo tanto, buscaban el apoyo de una fuerza política militar extranjera. Se ha criticado mucho el gobierno de Benito Juárez porque lo han tachado de traidor. Insisto, creo que aquí hay que, en la historia, siempre tener un punto neutral. No podemos señalar que alguien es bueno o malo. Todos han sido buenos y malos. Todos somos buenos y malos. Punto. Entonces, son personajes históricos que generaron hechos históricos y hasta ahí. En los liberales se habla de un tratado McLean Ocampo en donde se buscaba que para que Estados Unidos diera el apoyo político, económico, militar y el reconocimiento del gobierno juarista, en cambio México diera un libre tránsito por el estrecho de Tehuantepec, que es la parte más delgada del país, una frontera y por la frontera norte, así como la posibilidad de intervención militar si era necesario para Estados Unidos. Se aprobó, pero el Congreso norteamericano no lo aprobó, por eso no se llevó a cabo. Sin embargo, del lado de los conservadores también hay un tratado llamado el Tratado Almonte, en donde México literal se proponía como un protectorado español, para que España y Europa reconociera al gobierno de Miguel Miramón como el gobierno legítimo del país. Sin embargo, este también jamás se logró concretar, ni uno ni otro. Al final fue una victoria un tanto relativa del grupo liberal sobre el grupo conservador, y coincidiría que el gobierno de Juárez, al no tener dinero, suspende la deuda externa. Al suspender la deuda externa, lo que va a hacer España, Gran Bretaña y Francia es decir, oye, no, a mí me tienes que pagar. Y Juárez dice, hazle como quieras, yo no te voy a pagar. Y esto va a hacer que en 1862 ambos países intervengan marítimamente el puerto de Veracruz. Napoleón III del Segundo Imperio Francés manda 3.000 tropas, una tropa de 3.000 elementos, no 3.000 tropas, que estaban apoyados además por el Vaticano. En ese entonces el Papa era Pío IX. ¿Qué nombre, no? Pío IX. Y estaban comandados por cierto, un familiar de la después reina consorte María Amalia Carlota, emperatriz de México, que es el conde de Lorentz. Este militar se confía, de hecho le llegó a decir a Napoleón mediante una misiva, que con 3.000 hombres, siendo una raza superior, más organizada, etcétera, podían, prácticamente México ya era de él. Así lo dijo. Se alocó, quiso atacar Puebla, que era el bastión, el último bastión para poder llegar a la Ciudad de México, y las tropas de Zaragoza vencieron a los franceses y tuvieron que huir. Napoleón III se enoja, dice ¿cómo es posible? Y Napoleón nombra a Friedrich Forey como líder de sus tropas, y ahora manda 25.000 miembros de su tropa, más voluntarios belgas y austriacos, curiosamente de donde iban a ser Maximiliano y María Amalia, Carlota María Amalia. Zaragoza ya había muerto, murió de tifoidea, pobre tipo, ¿no? Y entonces queda el general González Ortega, el cual pierde en Puebla y pierden el territorio. En ese entonces se genera una regencia conservadora, porque lo que pasó es que Juárez huyó hacia San Luis Potosí. Dijo, pues hay que los franceses se queden en la capital y yo voy al norte. Y un grupo de conservadores le piden a Napoleón III que los gobierne. Napoleón III, quiero que piensen en esto, dijo, ¿qué está pasando? Y aquí voy a señalar esto.
Estados Unidos, que era una potencia emergente, entra en una guerra que se llama la Guerra de Secesión. La famosa guerra de los federados y los confederados, entre los estados esclavistas y los no esclavistas, etcétera. Entonces estaba en una guerra civil Estados Unidos entre el 61 y el 65. Eso hizo que Estados Unidos se olvidara de México. Y entonces Francia, con Napoleón III, dijo, oh la la, yo puedo ser entonces gobernador de esas tierras y entonces ser un contrapeso para Estados Unidos. Pero yo no voy a ir allá. Yo tengo mis propios asuntos aquí en Francia, en la France. Entonces, pues vamos a proponer a alguien a modo. Maximiliano de Habsburgo. ¿Quién es Maximiliano de Habsburgo? Este señor era el hermano del emperador austrohúngaro Federico de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo fue su hermano, el cual nunca fue educado para ser un emperador, fue educado para ser un humanista, un hombre de ciencia, de estudio, de arte, y cuenta la historia romántica, ¿no? De que él dice, bueno, yo acepto ser emperador de México si los mexicanos así lo piden. Y los conservadores, sí, sí, lo están pidiendo con muchas ansias, sí, sí. Bueno, entonces vamos. Entonces se embarca y después de 2 meses llega al territorio nacional e inicia el llamado Segundo Imperio. El Segundo Imperio va a ser entre 1862, específicamente en el 63, después de todas las invasiones, hasta 1867. Vean cómo se hace mucho ruido por la batalla del 5 de mayo, pero pues fue realmente una burla la batalla del 5 de mayo, ¿no? No nos cuentan lo otro, porque ahí sí ya nos ponemos todos a llorar, ¿no? Que al final nos vencieron. ¿Qué busca este Segundo Imperio? De forma muy general. Va a ser una monarquía moderada, hereditaria y católica. De hecho, ellos, Maximiliano y Carlota, van a adoptar a los nietos de Iturbide para que entonces ahí se asegurara una descendencia pronta. ¿Por qué? Porque bueno, mientras tuvieran hijos, o no me acuerdo si alguno de ellos no podía tener hijos, no recuerdo eso. Esta monarquía va a ser de corte liberal y ratificó las leyes de reforma. Chin. Para los liberales eso fue como de, ok, sí, pero eres un invasor, no eres mexicano, te odio, ¿ok? Pero para los conservadores y la iglesia fue, eres un maldito traidor, te odio también. No, bueno, pobre Maximiliano, ¿no? Por ahí hay un artículo que me gusta que se llama La corona envenenada de Maximiliano. O sea, este compa ya estaba muerto, solo no le habían avisado, ¿ok? Buscó reorganizar territorialmente el territorio, buscó una igualdad de recursos, hubo una dependencia económica y militar de Francia, la libertad de prensa, se dio la libertad de prensa, se reabrió la universidad, no se devolvió los bienes al clero, se otorgó al Estado los registros civiles y la promulgación de leyes de divorcio, se genera la primera ley de trabajo mexicana y surge la Academia Imperial de Ciencias y Literatura. Y entonces, bueno, comienza un desarrollo de pompa europea, ¿no? Vean el escudo nacional. No, hombre, yo me quiero hacer este tatuaje, en verdad, vean qué chulada, ¿no? Este blasón con el escudo nacional, con elementos. Acuérdense que finalmente era un Habsburgo y los Habsburgos eran de Austria. Los Habsburgo, acuérdense que también habían estado en España, pero fueron eliminados por los Borbones. Entonces los austriacos de Habsburgo tienen esta idea del león dorado con unos elementos que parecen águilas negras, etcétera, con una corona y unos cortinajes con los colores de la bandera mexicana y una corona. Bueno, es una cosa exótica, ¿no? Y vean este güerito, se dice muchas cosas, ¿no? De que él evitó hablar en su lengua natal o en latín y buscó hablar en español, que le gustó mucho la cultura mexicana, la botánica,
Se decía que realmente la que llevaba un poco las riendas del Estado, del poder, era Carlota María Amalia, la emperatriz. Eh, Comenzaron a acuñar monedas de oro y plata con su rostro. Existe una corona y un cetro imperial que no sé en dónde se encuentren, pero esas son las de Maximiliano. El anillo que dice MM, Maximiliano de México. Va a ser todo un show, ¿no? Vean qué personas tan hermosas, ¿no? Maximiliano de Habsburgo, se dice que los mismos chiles en nogada surgieron por ellos, ¿no? Que fue para conmemorar las fiestas patrias, etcétera. Hay muchas historias un tanto románticas, porque acuérdense que en ese periodo estaba el romanticismo. Entonces, bueno, pues fue parte de este romanticismo, ¿no? La historia de Carlota María Amalia y el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Sabemos que Carlota María Amalia, una vez que termina el Segundo Imperio, antes fue a pedirle, y dicen las historias que literal se arrastró frente a Napoleón Bonaparte para pedirle apoyo, teniendo una negativa. Le pidió apoyo al Papa, teniendo una negativa, y perdió la razón. Y quedó enclaustrada en un castillo ya por Bélgica, hasta que en el siglo XX, me parece que por los 30, murió. Hay una escultura de Maximiliano de Habsburgo en Austria. Vean la bandera, qué chulada. Esta pintura es una pintura satirizada, porque fue muy polémica en Francia. Un soldado con apariencia de Napoleón III y unas tropas mexicanas vestidas realmente de franceses, matando a un archiduque con un sombrero mexicano y sus dos manos derechas, que es este general Mejía, que era de origen otomí, indígena, y Miguel Miramón, sus manos derechas, ¿no? Entonces se habla que realmente fue una sátira hacia esta idea de expansionismo de Francia. Recordemos que antes de la Belle Époque, lo que va a dar inicio a la misma va a ser la guerra franco-prusiana. Bueno, pues debido a Bismarck, ¿no? Y Guillermo I de Prusia, el futuro imperio alemán, al ir creciendo, lo que hizo Francia fue, no me conviene, así que me voy a traer mis tropas de Francia, de México, para que estén aquí en activo en mi país. En ese momento, austriacos y belgas también dejaban el territorio. En ese entonces, vean el año, 66-67, Estados Unidos ya terminó su guerra civil, y entonces Estados Unidos comienza a apoyar a las tropas liberales de Juárez. Sitian a Maximiliano, a Mejía y a Miramón en Querétaro. Muchos países del mundo pidieron que no mataran a Maximiliano, que iba a quedar muy bien la causa liberal si hacía esto. Maximiliano, por orgullo, por ser un Habsburgo, porque un Habsburgo no renunciaría, pues al final le dieron mate, ¿no? Lo fusilaron. Y bueno, pues hasta ahí terminó esta aventura imperial. ¿Quiénes fueron los dos principales generales liberales? Se va a encontrar Mariano Escobedo, que aquí ya está muy grande, pero bueno, me gusta ese estilacho, pues realmente tenía 40 y tantos años, y un joven de 37 años llamado Porfirio Díaz. Se van a convertir en los principales generales de la lucha liberal. Con esto, esta explicación, ¿sí? No, aquí termina esta parte del video, y en breve iniciamos con la siguiente parte. Gracias.